Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de extranjeros y peregrinos. Partiremos diciendo de que la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo, por cuanto todos pecaron, todas las personas han pecado y están destituidas de la gloria de Dios. Esto lo declara el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Ahora bien, dice a continuación Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, nuestro amado Jesucristo pagó en una cruz por nuestros pecados. Eso es gracia de Dios, un regalo inmerecido. ¿Comprendes el amor de Dios que a través de Jesucristo nos da? Y lo mismo señala el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no eres salvo por tu bondad, por tus obras. Esto es la gracia de Dios. Él es el bueno, Él es el generoso, que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo único, a Jesucristo. Y es gracia, eres salvo por la fe en Jesucristo. Él pagó el precio de tu salvación. Estábamos destinados a la muerte eterna, al infierno, a la destrucción. Mas por la gracia de Dios tenemos salvación en Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer en Jesús. Eres salvo por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, si no conoces a Jesús, te invito a que rindas tu vida a Jesucristo y le confieses como tu Señor y tu Salvador. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás rendir tu vida a Jesucristo y pedirle el perdón de tus pecados. Y la gracia de Dios, dada a través de Jesús, llenará tu vida. La sangre de Jesús te limpiará. Tendrás salvación, tendrás perdón y vida eterna a través de Jesucristo. Es por la fe en Jesús. Te invito a rendir tu vida a Jesucristo. Y una vez que lo hagas, ahora debes permanecer en Jesucristo. Esto es una relación donde tú amas a Jesús, le confiesas como tu Señor y Salvador, rindes tu vida a Él, te bautizas para confesar ante todos que eres cristiano y debes permanecer en Jesucristo. Eres salvo por la fe en Jesús. Y también la misma palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, si le confiesas como tu Señor, como tu Salvador, Jesús te perdona, te limpia con su sangre. ¿Para qué? Para que le conozcas, para que tengas vida en Él, para que creas en Él y le obedezcas. Como Él lo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es que tú tengas que ser bueno, sino que tienes que amar a Dios,
amar a Jesucristo y obedecerle. Y fruto de esa relación de amor, permaneces en Jesús y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo sirves y lo perdonas. Ser cristiano no es participar en una iglesia. Es mucho más que eso. Ser cristiano es rendir tu vida a Jesucristo. Que Dios sea el centro de tu vida. Que todo en tu vida gire en torno a Jesús. Por eso te vas a apartar del pecado. Porque como lo declara la Biblia, la palabra de Dios, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios a través de Jesucristo, rindiendo su vida a Jesús, dice, no practica el pecado. Esta palabra quiere decir que tú cuando conoces a Jesús, en agradecimiento a la salvación que Él te da, anhelas obedecerle. Ya no vas a practicar voluntariamente el pecado. No vas a querer mentir voluntariamente, no vas a querer robar, no vas a querer adulterar, fornicar, no vas a querer tener ídolos en tu vida, no vas a querer tener codicia en tu corazón, sino que vas a querer estar limpio porque amas a Jesús. Y en este proceso de conocerle podrás fallar. Y si pecas, te arrepentirás y pedirás a Dios que te perdone. Y lo harás en el nombre de Jesús y recibirás el perdón. Y este es un proceso de santificación donde tú amas a Dios y te consagras a Él. No te salvas por tus obras, es todo por la gracia de Dios, es por Jesucristo. Él es nuestro Salvador, es su sangre preciosa la que nos limpia, nos lava, nos da vida eterna. Y como le amas a Jesús, entonces te consagras, das un giro en tu vida, buscas a Dios con todo tu corazón, te santificas y permaneces en Jesucristo. Es un proceso de santificación. Te invito a amar a Dios y a mantenerte en Jesucristo. Vivimos en un mundo lleno de maldad, de pecado, de injusticia. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo las tinieblas. Y es así. Tú lo puedes ver. Ves los robos, la violencia, la rebelión, la maldad, la injusticia. Y eso es lo que gobierna en este mundo. Un sistema de valores corrompido, lleno de orgullo, lleno de amor al dinero. El mundo está bajo el maligno. Por eso que nuestro amado Jesucristo, cuando enfrentó ese tiempo de tinieblas, cuando Él fue a la cruz y fue entregado por los religiosos al Imperio Romano para ser injustamente juzgado, cuando Pilato, la autoridad romana del lugar, le hizo preguntas a Jesucristo, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, los religiosos de la época. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios que está manifestado a través de Jesucristo, su palabra, su vida, no es acorde al sistema de valores de este mundo. Jesucristo a través de esto también le decía a Pilato, yo no vengo a hacerte una rebelión. Mi reino es un reino espiritual.
vengo a liberar, a sanar y a dar vida. Y así es, los cristianos vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de tinieblas, como Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesucristo nos envía en todo lugar en este mundo a ser luz, a ser sal, es decir, a proclamar el Evangelio, el amor de Dios, la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Y Jesucristo dice, los envío en medio de lobos, de una sociedad con un sistema de valores corrompido, que está bajo el maligno, sin amor verdadero, solo amando lo material, buscando la gloria y las riquezas de este mundo, las cuales corrompen al ser humano, lo apartan de Jesús. Y Él les pide que sean prudentes, que velen y que sean sencillos, que sean humildes. Un cristiano se mantiene en Jesucristo, le espera. Jesucristo volverá, porque Él en su primera venida murió en una cruz y resucitó al tercer día, venció a las tinieblas y nos ha dado salvación, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Te invito a permanecer en Jesucristo, a que el reino de Dios, que es Jesucristo, que es su palabra, la Biblia, esté en tu vida, gobierne tu corazón, que sea lámpara a tu vida. Jesucristo volverá al final del tiempo de tribulación que vendrá sobre este mundo. Y en su segunda venida, ahí sí Él reinará en este mundo, gobernará en su reino milenial. Y en este tiempo nos mantenemos velando, siendo prudentes, viviendo con humildad, con sencillez, esperando a nuestro amado Jesucristo y sirviendo a Dios, sirviendo a Jesús, proclamando su palabra y sirviendo al prójimo. Somos el pueblo de Dios por la gracia que Él nos da a través de Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice, vosotros, ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo? A través de Jesucristo, por la fe en Jesús. Le amamos, le obedecemos. La gracia de Él nos perdona, nos salva y nos da vida y vida eterna. Antes solo éramos criaturas de Dios, mas ahora en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Te animo a que rindas tu vida a Jesucristo de verdad. Le crees, le obedeces. No seas un cristiano hipócrita, un religioso más, como muchos que dicen ser cristianos. Sin embargo, viven amando las cosas de este mundo. Viven pensando en lo material, en lo terrenal, y no aman a Jesús. No le están obedeciendo. Te ruego que no seas hipócrita. Si lo has sido, te invito a arrepentirte y a pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús y a ordenar tu vida. Cambia tus prioridades, ordena tus pensamientos, porque Dios nos llama a creer en Jesús y a través de Él llegaremos al Padre por la fe, esa confianza en Jesucristo
en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Él pagó el precio y en respuesta a su amor le amo y le obedezco. Por eso que en Hebreos capítulo 11, versículo 9 habla de la fe. Dice, por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Qué quiere decir esto? Él llegó a la tierra que Dios le prometió. Le dijo, sal de tu casa, sal de tu parentela, de tu familia y ven a la tierra que yo te mostraré. Y llegó a esa tierra. Mas él seguía viviendo como extranjero. Y por eso que si seguimos leyendo, dice que él moraba en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vivía en tiendas como un extranjero, como un peregrino. ¿Por qué razón? Porque él no es de aquí y va de paso. Va a su tierra celestial. Vive prudente, vive sencillo. No ama las riquezas de este mundo. Ama a Dios. Ama a Jesucristo. Y por eso si seguimos leyendo a Hebreos, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, esto es celestial, la patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén, que descenderá al fin de los tiempos sobre la tierra. Entonces, si tú crees en Jesús, si pones tu fe en Dios, si le amas, le obedeces, vivirás en esta tierra como un extranjero. No eres de aquí y vivirás como un peregrino. Eres un viajero por este mundo. Tu tierra, tu patria real está en los cielos, en la ciudad que nuestro Padre Celestial ha preparado. Por eso tienes una ciudadanía celestial y seguirás trabajando en este mundo, cumpliendo con todas tus responsabilidades, haciendo lo que te corresponde, siendo una persona responsable y que te sujetarás a toda autoridad en este mundo. Solo que tu corazón anhelará esa patria celestial. No vas a amar las cosas de este mundo. Vivirás sintiéndote un extranjero y peregrino. No vas a defender tus derechos sobre esta tierra. Tu corazón no está en adquirir bienes, en crecer y ser grande en este mundo, porque tu anhelo es tu patria celestial. Tu corazón está en la gloria de Dios. Seguirás siendo responsable en tu trabajo, tu negocio, en los estudios que te correspondan realizar, mas tu corazón está en las cosas de arriba, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque cuando crees en Jesucristo, haces esta oración donde rindes tu vida a Jesús. Lo haces el Señor de tu vida, tu Salvador, y recibes vida eterna y perdón de tus pecados.
y te bautizas. Y ahora tu corazón buscará las cosas de arriba. Eres un ciudadano de la patria celestial y quieres que tu vida esté escondida en Jesús y quieres permanecer en Él. Si fallas, si pecas, te arrepientes, te apartas del pecado y corres a Jesús y anhelas, sin hipocresía, sino con humildad y amor, permanecer en Jesucristo. Eso es un extranjero y un peregrino. Si tienes fe en Jesús, te llevará a que vivas como un extranjero y peregrino, siendo responsable con las cosas de este mundo, mas tu mirada puesta en Jesús y en tu Padre Celestial. Por eso, si vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: Amados, hermanos, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos que ustedes son, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, si eres un cristiano, de verdad, tienes que buscar, tienes que anhelar apartarte del pecado, de la maldad, apartarte del orgullo, de la inmoralidad sexual, apartarte de todo pecado, de toda murmuración, mentira, codicia, etc. Y debes anhelar santificarte. Eso tú lo decides en tu corazón. Es decisión. Y por eso dice a continuación: Amados, si ustedes son extranjeros y peregrinos, mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Es decir, aunque hayan personas que no temen a Dios y que por lo tanto se burlarán de los cristianos, los encontrarán fanáticos, los encontrarán aburridos y muchas otras cosas más, y podrán hasta murmurar de ti aquellos que no creen en Dios. Sencillamente porque eres cristiano, no te aceptarán, mas por tu conducta de pureza, de amor, de servicio, de perdón, como resultado de tu relación con Dios a través de Jesús, entonces esta actitud de amor hará que el día final, cuando Dios juzgue a las personas, estas personas que murmuraron contra ti tendrán que reconocer la verdad, tendrán que reconocer que eras un cristiano de verdad. Por eso te ruego que seas un peregrino y extranjero. Y por esta misma razón, a continuación dice 1 de Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Un cristiano se sujeta a las policías del respectivo país donde vive, a las autoridades de gobierno, a toda clase de autoridad, a tu profesor en la escuela, a tu maestro en tu colegio. Te sujetarás a tu jefatura en tu trabajo. Si eres un hijo, te sujetarás a tus padres. En la familia cristiana, donde el padre de la casa ama a Jesús, se sujetará a Jesucristo. El padre de la casa es la autoridad, es el sacerdote primero, que lleva a su familia a amar y a obedecer a Jesucristo. Y la esposa se sujetará a esa autoridad de su marido, y sus hijos se sujetarán a sus padres, y todos serán humildes. Dios quiere humildad. Te invito a ser un extranjero y peregrino. Si lo comprendes y empiezas a sentirte como un extranjero y peregrino en esta tierra, entenderás
¿Por qué razón antes hemos hablado? La historia bíblica del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, la tierra prometida, y fue repartida, se les dio heredad, tierras, a todas las tribus, excepto a los levitas. Cuando dice en Josué 14:4, y a los levitas no se les dio ninguna porción de tierra. Y dice únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones. Hemos hablado antes que todos hemos sido llamados a ser sacerdotes para Dios, todo a través de Jesús. Por lo tanto, tal como los levitas, que eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento, no tenían tierra, pero sí tenían lugares donde vivir, mas no poseían tierra en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, yo soy su heredad, yo soy vuestra posesión. Y es así. Podrás tener una casa donde vivir, bienes, mas son cosas que usas en este mundo. No son tu posesión, no son tu tesoro. Jesucristo es tu tesoro. Dios es tu tesoro, tu herencia, tu galardón. Por eso pones tu corazón en las cosas del cielo, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tu tesoro son tus bienes materiales en este mundo, entonces ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es Jesucristo, es tu Padre Celestial, y si tu patria es la patria celestial, entonces, si ese es tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y vivirás en este mundo, cumpliendo tus obligaciones, viviendo en una casa que está a tu nombre, pero es temporal, teniendo bienes temporales. Vivirás como un extranjero y peregrino, porque cuando partas de este mundo, no te vas a poder llevar nada de este mundo, porque todo aquí es temporal. ¿Entiendes por qué eres sencillamente un extranjero y peregrino? Tal como nuestro amado Jesucristo lo manifestó en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57, cuando alguien le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesucristo le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué no tiene? Porque Jesucristo nos enseñó lo que era vivir como un extranjero y peregrino. Todo en este mundo es temporal. Por eso te ruego que veas a Jesús, que le ames, le obedezcas, porque nuestro amado Jesucristo, Él es la vida, en Él está la vida eterna. A través de Jesús llegas al Padre. Debes permanecer en Jesucristo. De aquí nada te llevarás. Todo es temporal. Vive como un extranjero y peregrino. Tu rey no es de este mundo. Estás en un país, pero es algo temporal. Tu verdadera ciudadanía está en los cielos, tu patria celestial. Vive como un peregrino. Vas viajando, estás de paso. Por lo tanto, si vives así, no amarás las riquezas de este mundo, ni la gloria de este mundo, ni la grandeza de este mundo, porque vives mirando a Jesucristo, pensando en tu verdadera ciudadanía, la celestial. Nuestro amado Jesucristo vivió en este mundo
Él vio lo que era la maldad y la injusticia. Él vino como un siervo sufriente a pagar por nuestros pecados. Él experimentó lo que es la hora de las tinieblas, cuando la maldad actúa. En la crucifixión y muerte de Jesús vemos la maldad de las tinieblas, la maldad de este mundo, la injusticia. Por eso que no eres ciudadano de este mundo. A nuestro amado Jesucristo lo humillaron, todo fue injusticia. Se burlaron, lo golpearon. Dice el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 35, que cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Es decir, fue humillado. Y el mundo en general, con la maldad desatada, buscará robarle al cristiano su identidad, robarle su vestido de salvación, de amor, de humildad, de paciencia. El mundo querrá quitarte esos vestidos, volverte orgulloso y soberbio. Por eso la palabra de Dios declara que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Te ruego que vivas como un peregrino y extranjero, velando, siendo sobrio, siendo humilde y sencillo, como Jesucristo lo dijo, porque eres peregrino en este mundo. Este mundo en general que está bajo las tinieblas, mostraron en la crucifixión de Jesús toda su maldad e injusticia. Si seguimos leyendo Mateo, dice que pusieron sobre la cabeza de Jesucristo su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Él era efectivamente el Rey, mas ellos lo hicieron con ironía. Se burlaron de Jesucristo. Y así será el mundo. Buscará burlarse de ti. Buscará robar tus vestidos. Por eso debes permanecer escondido en Jesucristo, para que tu fe se mantenga y nadie robe tu fe. Si seguimos leyendo este relato, dice que crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y al otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Se burlaban de Jesús y diciendo: tú derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Estos eran las autoridades espirituales de ese tiempo, burlándose de Jesús, humillándolo públicamente. ¿Entiendes lo que hace la religiosidad en un cristiano? La hipocresía. Se supone que estos líderes espirituales eran del pueblo de Dios y se burlaban y humillaban a su prójimo y decían: confío en Dios, líbrele ahora si Él quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Se burlaban. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Hasta los ladrones se burlaban de Jesús. ¿Entiendes la maldad del corazón? La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y perverso. Por eso que puedes ver en las noticias cómo la maldad ha aumentado, la injusticia, la violencia,
cómo a veces hay asesinatos crueles, con una profunda violencia, maldad, burla, escarnio en las personas. No tienen amor por su prójimo, no tienen compasión. Y lo peor de todo es que el pueblo de Dios, tal como estos sacerdotes, líderes, ancianos, supuestamente que amaban a Dios y se burlaban de su prójimo, así está la iglesia actual, amando este mundo. La iglesia cristiana en general se ha vuelto religiosa, hipócrita, amando este mundo. ¿Comprendes en los tiempos finales en que vivimos? Por eso que Dios, como justo juez, Él juzga a esta generación. Se aparta a su presencia y permite que la tribulación final se aproxime. Esa tribulación final, esos últimos 7 años, con sellos, con trompetas, con guerra, crisis económica profunda, pestes, enfermedades y con los desastres naturales en aumento, propio de las trompetas del Apocalipsis. El ser humano quiere hacer su propia voluntad, hacer lo que su corazón engañoso decida, y eso lo lleva a la maldad. Cuando Dios permite esta tribulación final, lo hace por misericordia, porque en medio del dolor, de la aflicción, de las cosas que vendrán, muchas personas se arrepentirán y empezarán a mirar a Jesús. Habrá un despertar espiritual. Y por otro lado, muchos cristianos se darán cuenta de su pecado y con mucho dolor y aflicción se arrepentirán de amar este mundo y empezarán a amar a Jesús y empezarán a ser peregrinos y extranjeros. El problema es que será con mucha angustia y aflicción. Peor aún cuando aparezca el anticristo y persiga a los cristianos. Habrá salvación porque Dios es bueno y Dios prefiere que haya tribulación y que un remanente se arrepienta y se salve antes que todos vayan a parar en la muerte eterna, que es el infierno, un lugar de tormento y aflicción eterna. Por eso te ruego que despiertes hoy, antes que sea tarde, porque es cierto que habrá salvación. Tal como ese ladrón en la cruz. Recuerda que se burlaban de Jesús ambos malhechores, ladrones, que estaban puestos también crucificados a los lados de Jesucristo. Y como dice Lucas capítulo 23, 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No era humilde ese hombre, no se estaba humillando ante Jesús, lo estaba desafiando. ¿Y qué hizo el otro malhechor, el otro ladrón? Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, a punto de morir? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Entonces dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de la tribulación, de la angustia final, habrán algunos que se enorgullecerán y se rebelarán contra Dios, contra Jesús, mientras que otros, como este segundo ladrón o malhechor, se humillarán, reconocerán que están sufriendo
por culpa de sus propios pecados y pedirán misericordia a Jesucristo y tendrán misericordia en Él. Dios tendrá compasión de las personas durante la tribulación, con aquellos que vayan a Jesús, confiesen sus pecados, se arrepientan de su maldad y rindan sus vidas a Jesucristo, confesándole a Jesús como el Señor de sus vidas y su Salvador. Hallarán gracia en Jesucristo. Solo que en ese tiempo tendrán que enfrentar todo el dolor, toda la aflicción, toda la angustia de ese tiempo de tribulación, tal como ese hombre que por haber rendido su vida a Jesucristo en ese momento en la cruz, eso no lo libró del sufrimiento de lo que estaba padeciendo y de que posteriormente vinieron los soldados y les quebraron las piernas a ambos ladrones. Entonces, muchos en la tribulación se salvarán, tal como este malhechor que se arrepintió, pidió perdón a Jesucristo y rindió su vida a Él. Halló gracia, y es así. Sin embargo, tuvo que sufrir demasiado en esa cruz y hasta soportar la angustia y el dolor final de que le quebraran las piernas, porque es la hora de las tinieblas. En el tiempo de tribulación, los últimos 3 años y medio, el anticristo gobernará y perseguirá a los cristianos, los encarcelará, serán mártires por Jesús, tendrán que sufrir demasiado, tal como este malhechor. Así será durante la tribulación. Te ruego que te des cuenta del tiempo de la angustia que viene. La palabra de Dios habla a la iglesia de Esmirna, que representa a aquellos cristianos que conocerán a Jesús y que sufrirán en un tiempo de tribulación. Como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Le dice Jesucristo a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza en medio de toda esta circunstancia, pero tú eres rico, es decir, espiritualmente. Tienes la riqueza espiritual, iglesia de Esmirna. Y habla de: sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, que representa a los religiosos actuales, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. Porque hay muchas iglesias que dicen ser cristianas, pero que están en apostasía, que están en hipocresía, en religiosidad solamente. Y eso las constituye en una sinagoga de Satanás, donde Jesucristo no reina, donde su presencia no está. Y esos falsos cristianos murmurarán en contra de los verdaderos cristianos. Y le sigue diciendo a Esmirna, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Esto no es un número literal, representa un periodo de tiempo, que pueden ser años. Dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hay cristianos que se salvarán en tiempo de tribulación y que tendrán que sufrir persecución, angustia, y deberán ser fieles hasta la muerte. Y tendrán la vida eterna en Jesucristo. Salvarán sus almas, sus vidas. Tendrán recompensa. Ahora bien, yo te invito a ser como la iglesia de Filadelfia, que representa a esa iglesia, a esos cristianos que hoy buscan a Jesucristo, le aman y le obedecen.
Como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Jesucristo les dice: has guardado la palabra de mi paciencia, me has obedecido, me has amado, te has dejado limpiar por mí. Entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, el tiempo de tribulación que viene y que está muy cerca de comenzar. Por eso te ruego que seas sabio, que imites a esta iglesia de Filadelfia. Hoy busca a Jesús, hoy permanece en Jesucristo. No esperes el tiempo de tribulación. Límpiate hoy. Deja que nuestro amado Padre Celestial te purifique, que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios limpie tu vida. Porque si esperas la tribulación, si esperas la angustia, vas a sufrir demasiado, como tuvo que experimentarlo Esmirna, o como el caso de aquel ladrón que se humilló y aceptó a Jesucristo y tuvo que morir crucificado y permitiendo que le quebraran las piernas. Por eso, despierta hoy, déjate limpiar hoy por la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo obre hoy en tu vida. Mira a tu alrededor, ve las cosas que suceden. Los tiempos no mejorarán porque estamos en el tiempo final. No esperes a que estés en medio de la tribulación para tomar decisiones. Toma hoy las determinaciones. Déjate hoy limpiar. Rinde de verdad tu vida a Jesucristo, porque como dice el libro de Salmos, capítulo 94, versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú, oh Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Es decir, bienaventurado el hombre que busca a Jesucristo y a través de él ama a Dios con todo su corazón y le obedece, obedeciendo a Jesús, que se deja limpiar, se deja corregir. Eres bienaventurado si te dejas corregir hoy, si dejas que la palabra de Dios te limpie, si le amas y le obedeces. ¿Para qué? Para que ellos se enfrenten tranquilos cuando venga el tiempo de tribulación, el tiempo de aflicción, y no tengas que experimentar la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Por eso te invito a que seas un cristiano de verdad, que rindas tu vida a Jesucristo, le ames, le obedezcas, te alimentes de su palabra, la Biblia, ores al Padre en el nombre de Jesús, cada día te santifiques, te apartes del pecado, te consagres a Dios, leas su palabra, le ames, tengas una relación de verdad con Jesucristo, no una religión, una relación con Jesús, para que vivas en este mundo como un extranjero. No eres de aquí, y como un peregrino vas de viaje a tu patria celestial, y así te prepares y vivas cumpliendo con tus obligaciones, responsabilidades de este mundo, más con tu corazón puesto en Jesús, en tu Padre Celestial, y seas un cristiano verdadero. Que Jesucristo sea tu tesoro, para que así tu Padre Celestial
lo ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. De esta manera seas librado como Filadelfia de la tribulación que vendrá. Seas escondido en Jesucristo en el tiempo de tribulación que viene, hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, primero arrebatará a su pueblo, nos rescatará, nos juntaremos con Él en las nubes y estaremos para siempre con Jesús. Y a continuación Jesucristo venga sobre este mundo a juzgar la maldad, destruir el anticristo y toda la maldad de este mundo y comience su reino milenial. Te invito a ser peregrino y extranjero. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.